Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Continuando con los temas de pronósticos, hoy vamos a ver índices de estacionalidad. Esta técnica sirve para calcular el pronóstico cuando existen estacionalidad o ciclos, también cuando cada periodo existen diferencias de ventas, por lo cual se hace necesario contar con un índice para cada periodo. En confección nosotros encontramos mucho la parte de estacionalidad, teniendo en cuenta pues los periodos que a nivel de ventas son muy marcados. Por ejemplo, si estamos hablando de las fechas de colegios, pues habrá una estacionalidad para productos como uniformes. O si estamos hablando para ropa femenina, habrá estacionalidades como por ejemplo el Día de la Madre. Esta técnica es muy sencilla para realizar. Vamos a mirar primero la parte de lo que son los pasos que vamos a utilizar. Entonces, el procedimiento sería el siguiente. Uno, se obtienen los datos de las ventas en los últimos periodos, como siempre lo venimos haciendo con los otros tipos de técnicas cuantitativas. Dos, se calculan los índices de estacionalidad. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta unos pasos específicos. Entonces, uno, se suma el total por cada periodo y el total de los totales. Ya vamos a hacer en un Excel cada uno de los pasos. Dos, se obtiene un promedio por periodo y un promedio total. Tres, se calcula el índice de estacionalidad. 4. Se calculan los pronósticos para el periodo deseado mediante el método deseado. Para el caso de nosotros, pues yo les voy a pedir que lo hagan a través de mínimos cuadrados. Sin embargo, pues yo aquí lo voy a hacer rápidamente con el Excel utilizando una línea de tendencia. Y 4 se ajusta el pronóstico para cada periodo multiplicando. Y bueno, pues ya miraremos la fórmula un poquito mejor que la fórmula que tenemos acá. Entonces, abordemos un ejercicio inicialmente. Tengo dice la empresa de confecciones Zafiro desea conocer el pronóstico de la demanda para el año 2021 y 2022, para lo cual cuenta con los siguientes datos históricos. Entonces, aquí tenemos unos datos históricos. Voy a tomar inicialmente esta tabla y voy a irme para Excel a trabajar. Entonces, nos venimos para Excel, abrimos esta tablita que ya la tenemos y voy a tener estos datos inicialmente. Entonces, si nos damos cuenta, acercando un poco más, aquí tenemos unos años específicos del 2017 al 2020 y tenemos unos trimestres. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Es graficar cómo es el comportamiento de cada una de las demandas que nosotros tenemos ahí. Dependiendo del comportamiento, podemos ver si estos pronósticos tienen una tendencia, una serie de tiempo lineal, una serie de tiempo de tendencia, eh, de probabilidad, etcétera, etcétera. Esto nos permite a nosotros analizar si realmente la técnica que vamos a utilizar sirve o no sirve para este conjunto de datos. Entonces aquí le voy a hacer una inserción. Listo, aquí nos bota un primer gráfico, entonces vamos a arreglar un poquito este gráfico. Entonces acordémonos cómo nosotros aquí, seleccionando la parte de en este caso el área gráfica horizontal, dándole clic derecho, podemos seleccionar datos. Aquí en editar, voy a decir que me tome los trimestres. Listo, le vamos a dar a aceptar. Y para el dato que tenemos acá, donde dice series, vamos también a modificarlo y vamos a decir que la serie la tome como el año, que es el que tenemos aquí. Le vamos a dar a aceptar. Listo. Entonces me va a tomar, le voy a dar a aceptar y me va a tomar que el trimestre, ¿sí? El primero tiene unas ventas de 480, el segundo tiene unas de 720, el tercero de 384, el trimestre 4 tiene una de 912. Entonces visualmente nos damos cuenta que el peor de los trimestres es el trimestre 3 y el mejor de los trimestres es el trimestre 4. Si nos damos cuenta, pues acá hay un comportamiento variable, ¿sí? Hasta este punto habría un comportamiento variable que me está tomando el 2017 por defecto como una serie de tiempo. Voy a colocarle aquí año, ¿sí? Para que no lo edite un poquito y no los tome como un valor de tipo numérico, sino como un dato, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a buscar un gráfico un poquito mejor, ¿sí? Que me permite colocarle títulos a las variables que tenemos. Entonces, en herramientas de gráfico, nos venimos para diseño y empezamos a buscar. Yo veo aquí que acá hay uno que está bien, dice año. Entonces, voy a tomar acá, desde el punto donde están los datos y voy a correr un poquito más. El año 2018 tiene un comportamiento similar, no son los mismos datos, si nos damos cuenta, pero tiene un comportamiento similar en donde existe dos picos en el trimestre 2 y en el trimestre 4 de ventas y hay dos caídas en el trimestre 1 y en el trimestre 3. Entonces ya me empieza a darme cuenta que el comportamiento año a año
es muy similar, por tanto se puede empezar a inferir de que es estacional ese comportamiento. Voy a bajarlo para el año 2019. Tenemos exactamente los mismos, en este caso, los mismos tipos de datos, ¿sí? Que son unas tendencias específicas a subir y a bajar en los trimestres específicos, y va a tomar el último, que es el año 2020. Entonces, démonos cuenta que en el 2017, 2018, 2019 y 2020 hay tendencias marcadas de determinados periodos que se están trabajando. Por tanto, podemos decir que son estacionales. Eh, Voy a arreglar acá un poquito el título del eje, este eje, pues para que nos quede un poco mejor la gráfica y la podamos analizar. Voy a colocar acá, voy a hallar el dato mínimo y el dato máximo. Entonces en el dato mínimo voy a decir mínimo, abro paréntesis y voy a seleccionar el conjunto de datos, cierro paréntesis y voy a darme cuenta que el mínimo es 384 y el dato máximo, voy a animarme por ahí y voy a decir máximo, tomo el conjunto de datos y voy a darme cuenta que es 998. ¿Para qué hago esto? Básicamente para tomar aquí este eje, ¿sí? Y poder dar un poquito mejor el análisis, porque pues los datos no arrancan en 0, arrancan en 384. Entonces quiero hacer que en este caso esos intervalos me permitan ver un poquito mejor cómo se comportan esos datos. Entonces acá donde dice dar formato al eje, ¿sí? Me aparece en este caso este backstage. Y aquí en dato mínimo, que es el que me aparece como 0, le voy a dar, por decir algo, 350. Listo. Y en el dato máximo que dice 1200, como el máximo es 998, pues voy a dejarle diferente. Voy a dejarle, bueno, ya aparece por defecto 1050, lo voy a dejar así. Entonces ya podemos ver un poquito más el comportamiento de los datos. Entonces aquí no hay un comportamiento lineal, sí, es un comportamiento variable, pero es un comportamiento variable que tiene una tendencia, bueno, más que tendencia, tiene eh, una estacionalidad en determinados trimestres. Este gráfico aún no me gusta, entonces voy a ir por acá, voy a buscar un gráfico diferente. Yo creo que podríamos utilizar este gráfico. ¿Cuál sería el título del gráfico? Sería histórico, ¿sí? De ventas, histórico de ventas como tal puede ser. Y pues acá en el título del eje, ¿sí? Podríamos llamarle como demanda, ¿no? Que ahí nos muestra la cantidad de artículos demandados por esa empresa. Aquí ya nos puede votar por color cada año, qué significa o cómo se está trabajando. Entonces podemos identificar claramente el gráfico. Listo. Entonces ya vendríamos haciendo un primer análisis a nivel gráfico de que sí hay un comportamiento de tipo estacional. Entonces nos vamos a volver a la presentación y me está dando unos pasos específicos. Entonces dice que se suma el total de cada periodo y el total de los totales y se obtiene un promedio por periodo, un promedio total. Entonces queremos pronosticar 2 años, ¿sí? En este caso voy a dejarlos acá de una vez planteados, que es el año 2021 y el año 2020. ¿Sí? Y lo que voy a hacer acá es que les voy a colocar un color diferenciador para que sepa que esos 2 años quiero pronosticar trimestre a trimestre para que en este caso pueda yo realizar un análisis a ver si esos pronósticos se van a comportar de esta forma. Entonces, voy a mover este un poquito para acá, voy a insertar un más acá y voy a empezar colocando los totales. Entonces aquí hay un total, listo. Y pues sencillo, venimos acá, hacemos autosuma y pues ya tenemos el total del año 2017, lo vamos a bajar. Tenemos el total del año, en este caso, bajemos un poquito de esto para sacarnos totales acá, del año 2017, 2018, 2019 y 2020. Entonces ya tengo aquí unos totales. Voy a dejar esto marcadito para poder separar datos, ¿sí? De las variables que estamos analizando. Listo, entonces separamos acá. Y ahora lo que vamos a sacar acá es también un total,
pero por periodos. Entonces, el total acá sería la sumatoria de estos datos, de estos datos, de estos datos. Entonces, vamos a darle una autosuma. Sí, vamos a extender esta información. Listo, ya tenemos los totales por periodo y los, en este caso, trimestre, trimestre, y por periodo, año tras año. Entonces, importante, pues acá cuando nosotros seleccionamos toda esta información, en la parte inferior nos da el recuento de datos, nos da el promedio de los datos y nos da lógicamente que la sumatoria. Entonces, esta sumatoria nos tiene que dar igual a la que nos da el Excel. Entonces nos da 10.479 unidades vendidas en total de esos periodos. Entonces, si coincide con esto, pues es una forma de confirmar que la información está bien. Entonces, démonos cuenta que está bien la información. Listo. Ya tenemos esta primera información. Voy a guardar estos dos datos que tengo acá. Voy a ocultarlos para que no me fieran en la información que voy a trabajar ahorita. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que sume para cada periodo y sacar el total de los totales. El total de los totales lo tengo acá. Listo. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora más? Voy a sacar un promedio. Sí, pero este promedio tiene que ser por periodo y después un promedio total. Entonces voy a colocar acá promedio, sí, por periodo. Promedio por periodo. Entonces, ¿cómo saco el promedio por periodo? Acordémonos que es la sumatoria, ¿sí?, de los datos dividido el número de datos. Para el caso que nosotros tenemos acá, el número de datos es igual a 1, 2, 3, 4. Si fueran 20 datos, pues tendrá que ser 20 datos. Y tenemos acá el promedio. Vamos a ver qué pasó acá. Suma de, entonces tenemos, listo, dividido en 4. Listo, acá hay un problema porque falta un paréntesis. Y aquí falta otro paréntesis, diciendo que sume una división y pues me está generando ese problema. Discúlpeme, chévere que salga esto porque pues sabemos cómo solucionarlo. Entonces, aquí nos sobra un paréntesis, entonces ahora sí ya debe funcionar. Listo. Entonces, ¿cuál era el error? Que pues no podemos decir suma y coger la división el 4. Tenemos que tomar es básicamente pues un rango, que es el que tenemos acá. Otra forma de sacar el promedio pues simplemente es igual a colocarle promedio, que es mucho más rápido. ¿Sí? Y este dato de tendencia central, lógicamente, nos va a salir ahí. Promedio, tomamos el rango y le damos doble clic. Seleccionamos donde están todos los periodos y ya tenemos acá el periodo, en este caso los promedios de cada uno de los periodos. Pongámosle un color como para diferenciarlo y dejémoslo centradito acá. Listo, ya tenemos el promedio. Ahora me dice que saque un promedio total, entonces lógicamente que el promedio total que nosotros vamos a sacar va a ser, en este caso, el promedio de cada uno de estos promedios que ya tenemos. Si es un promedio de promedios, algo así, entonces podríamos decir fácilmente que saquemos la sumatoria. Vamos a hacerlo un poquito más largo para que nos demos del promedio del primer trimestre más el promedio del segundo trimestre más el promedio del tercer trimestre más el promedio del cuarto trimestre. Si son no trimestres sino son bimestres, pues tenemos que hacer los 6, ¿sí?, dividido pues lógicamente que el número de datos que nuevamente va a ser 4. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el famoso promedio sobre el promedio total. Perfecto, entonces ya tenemos, según nos vemos acá, entonces se suman los datos, se obtiene el promedio por periodo y un promedio total. Y por último, se calcula el índice estacional. Entonces vamos a sacar el índice estacional. Índice estacional. Vamos a dejarlo. Índice estacional. Y este índice estacional, pues lo que vamos a hacer acá es que vamos a realizar estas que tenemos acá, que es el promedio dividido el promedio total, o el promedio de cada periodo dividido el promedio total. Entonces, para el promedio del, en este caso, índice estacional del trimestre 1, entonces vamos a tomar esto, lo vamos a dividir entre el total y le vamos a dar Enter. O sea que aquí tenemos algo llamado índice estacional, ¿sí? 0.76. Entonces, este índice estacional nos indica cuál es el porcentaje de ventas, ¿sí?, de ese periodo
con relación al total de los periodos. Hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? No podemos decir que es un porcentaje, está mal dicho, sino es un promedio, ¿no? Es un promedio, ¿sí? De ventas de este trimestre 1 con referencia a un promedio general que son este trimestre 4. ¿Por qué no podemos hablar de porcentajes? Porque esto no es exactamente dividido en 100. Este caso está dividido en 4, porque son 4 trimestres. Si fueran 6, tendrá que estar un porcentaje entre 6. Si fueran 12, en el caso de que cogiéramos mes por mes, en este caso es un promedio entre 12. Entonces vamos con la segunda. La segunda es igual a trimestre 2 dividido nuevamente el promedio total. Nos da 1.15. La tercera va a ser el promedio del trimestre 3 dividido el promedio total y nos da 0.61. Y la última, si nos damos cuenta, ¿sí? El promedio es muchísimo mayor, por tanto el promedio mayor de los, en este caso 4, tendrá que ser este. Entonces esto va a ser igual al promedio del trimestre 4 dividido el promedio total. Y nos damos cuenta que efectivamente es el mayor con 1.46. Voy a bajar un poquito los datos que tenemos acá porque pues nos alcanzamos a contaminar visualmente, pero esto que ustedes ven aquí son los índices estacionales. Entonces, hay un promedio del 0.77 de participación del trimestre 1, 1.15 al trimestre 2, baja un 0.63 al trimestre 3 y sube 1.46. ¿Cuál es el promedio menor? 0.62. ¿Y cuál es el promedio mayor? 1.46. Entonces, démonos cuenta que coincide exactamente en el trimestre 1 y el trimestre 4. Suponemos que esas son las participaciones que tiene cada uno de esos datos con referencia al total, eso es lo que estamos sacando. Entonces, como son 4, ¿sí? Una forma de comprobar de que esos índices estacionales están bien es sumándolos, los tiene que dar 4. Si hubieran 6, en este caso periodos, en el caso que fueran bimestres, bimestre 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues la sumatoria tendría que dar 6. Si fuera mes a mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, hasta el mes 12, tendría que ser 12. Entonces voy a sumar y la comprobación es que esto me tiene que dar 4, que efectivamente son los 4 periodos que nosotros tenemos. Ojo, son los trimestres que están en la parte superior, no son los años. ¿Sí? Yo puedo aquí tener 8, 10 años. Los trimestres son los que me indican a mí, o bimestres, las divisiones, los que me indican a mí esta sumatoria que estoy trabajando. Perfecto, ya tengo los índices estacionales acá. Entonces, con esto es que voy a trabajar. ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a dejar esto pues en un color un poquito más llamativo, rojo, porque con esto es que voy a trabajar. Finalmente, la técnica se llama índice estacional y es a través de este cálculo que se realiza, es averiguar cuál es el pronóstico total para los años que me están pidiendo. Entonces voy a abrir acá lo que tenía oculto, ¿sí? Año 2021 y año 2022. Y voy a hacer lo siguiente, voy a ocultar aquí esta sumatoria y voy a sacar en este caso el pronóstico total. Entonces les voy a pedir a ustedes el favor que lo hagan en sus casas utilizando mínimos cuadrados, fórmula general, o mínimos cuadrados, fórmula simplificada. Eso está ya en los videos. Si quieren acordarse de cómo sacarla o cómo calcularla, pueden ver los videos de mínimos cuadrados que están también en este canal. Si no, entonces pueden realizarlo de la siguiente forma. Para el caso de mis entregas, pues sí les pido el favor que lo hagan con esas bases, con esos plantillitas que ya hicieron. Si no, hay una forma de hacerlo un poco más rápida que nos va a dar exactamente el mismo resultado. Lo primero que todo es que queremos, en este caso, pronosticar año 2021 y año 2022. Pero no podemos pronosticarlo, ¿sí? Trimestre por trimestre, sino tenemos que pronosticarlo de forma total. ¿Cuál es el objetivo? Que al pronosticar el total del año 2021 y el total del año 2022, con los índices estacionales podremos darle a cada uno, en este caso, cuánto va a pesar o cuánto se va a vender en cada trimestre teniendo en cuenta estos índices. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar el siguiente pronóstico. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar los datos que tengo acá, ¿sí? Y voy a hacer una inserción de un gráfico. Para ello pues no voy a utilizar un gráfico de líneas, sino voy a utilizar aquí en este caso un gráfico de barras, ¿sí? Para poderlo separar. Este de líneas que tengo atrás lo utilicé para sacar cada periodo. Este de barras lo voy a utilizar simplemente para hacer como una diferenciación de que estoy sacando los totales. También puedo hacer lo mismo, puedo venir acá
darle una selección de datos y en este caso, pues lógicamente que puedo seleccionar los años en los que voy a hacer el pronóstico. Perfecto, entonces le vamos a dar a aceptar y aquí ya tenemos en este caso cómo sería en este caso la gráfica. Entonces año 2017 ventas, 2018 ventas, 2019 ventas, 2020 ventas. Entonces vemos claramente que hay una tendencia de tipo lineal. Entonces le voy a seleccionar los datos con un clic, demos cuenta de que quedan seleccionados. Puedo darle un clic derecho, le voy a dar formato a la serie de tiempos. Le voy a decirle agregar línea de tendencia de datos. Clic. Dentro de la línea de tendencia de datos, en la parte inferior nos encuentra señalar inserción, presentar la ecuación del gráfico y presentar el valor R cuadrado del gráfico. Entonces le voy a decir presentar ecuación del gráfico. Pero adicional le va a decir un presentar R cuadrado como para ver dos cositas ahí. Al cerrar, pues se nos va a mostrar esta información que está aquí. Y igual a 75,7 por X más 2430,05. ¿Qué me está diciendo esta información? Pues me está mostrando cuando nosotros hacemos esa ecuación y igual a más bx, que es a, que es b, ¿sí? Entonces y igual a que sería igual a 2430,5, b es igual a 75,7 y x es el valor del periodo que nosotros vamos a calcular. Para el caso de nosotros, si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos unos valores de x. Entonces, yo aquí voy a colocar x y el valor de x sería, dependiendo de los datos históricos, partimos a numerarlo. 1, 2017, 2, 2018, 3, 2019, 4, 2020. Y aquí están los importantes. Para el año 2021 sería 5 y para el año 2022 sería 6. O sea que los valores que va a tomar X para poder determinar el pronóstico del año 2021 es 5. Y para el año 2022 va a ser 6. Perfecto, entonces vamos a sacar ese pronóstico. Esto va a ser igual a, entonces, cogemos la ecuación 75,7 y lo vamos a multiplicar por el valor de X para el año 2021, que en este caso sería 5. ¿Sí? Yo aquí lo estoy tomando a un lado. Cierro y le voy a sumar, en este caso, el valor de A, que sería igual a 2430,5, tal como nos está botando el Excel. Entonces sería 2430,5. Y le voy a decir Enter. Entonces ya tendríamos que, para el caso de nosotros, nuestro pronóstico para el año 2021 sería 2.809 unidades. Voy a volver a hacerlo. Entonces tengamos en cuenta nuevamente la ecuación. Entonces acá, la repito nuevamente. Y igual, no sé si lo puedo comentar un poquito más, a 75,7 por X más 2.430 por, en este caso, 2430,5, que sería que en este caso sería A y B, ¿no? Entonces, nuevamente, esto va a ser igual a, voy a decir, abro paréntesis, 75,7 multiplicado por el valor de X, que para el año 2022 sería 6. Cierro paréntesis. Y aquí voy a sumarle, en este caso el valor de A, que es igual a 2430,5. Le voy a dar Enter y ya tengo el siguiente valor para el periodo que estamos trabajando. Entonces vamos a hacer un análisis a nivel gráfico, ¿qué fue lo que pasó? Selecciono la gráfica, sí, voy a dejar aquí la gráfica pegadita y voy a simplemente a correr los datos acá. Vamos a dar cuenta qué pasó. Entonces vamos a tomar este dato, voy a cambiarlo de color. Démosle aquí un formato diferente a este color de relleno, metámosle un color de relleno diferente, pongámosle un valor rojito. Ah, le cogí el del borde, necesito meterles al color de relleno, y aquí el color lo voy a colocar rojo. Ahí cogí el de atrás, discúlpeme, voy a coger nuevamente este. Vengo para acá, línea automática, tomo el que tenemos acá, color,
relleno, tengo un color acá y voy a dejarlo en rojo, tengo un color acá, lo voy a dejar en rojo. Listo, ya tenemos. De atrás ahorita lo cambiamos. Entonces, si nos damos cuenta en el gráfico, nos está mostrando que el pronóstico para el año 2021, ¿sí? Vamos a buscar por acá, es 2809 y para el año 2022 es 2884. Entonces damos claramente que lo que hace el computador es que nos bota una tendencia y pues si se dan cuenta y lo trabajan por mínimos cuadrados nos va a dar exactamente el mismo dato. ¿Listo? Pueden comprobarlo y pueden guiarse con los, en este caso, los videos tutoriales de fórmula general y fórmula simplificada para mínimos cuadrados. Listo, ya teniendo esto nos queda lo más sencillo, que es que es analizar cómo es que nosotros tendríamos que realizar, en este caso, el análisis de cuánto tendríamos que producir trimestre a trimestre, ¿sí? Teniendo en cuenta de que hay una variabilidad en cada trimestre por el efecto estacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que viene es mucho más sencillo. Entonces, hay una fórmula que nosotros vamos a tener en cuenta. Aquí está mostrada en el video. Entonces, en la parte final del video, vamos a mirarnos que dice que 3 se calcula el pronóstico para periodo deseado mediante el método deseado. Yo aquí escogí mínimos cuadrados, ¿sí? Y 4 se ajusta el pronóstico para cada periodo. Entonces, esto lo pueden leer en sus casitas si quieren con tranquilidad, ¿sí? Ahí lo dejo un par de segundos para que lo lean. Pero básicamente es decir que el periodo 1, ¿sí? Que es el trimestre 1, sería igual a tomar el índice estacional, el que nos dio, multiplicado por el pronóstico calculado del año 2021 dividido el número de periodos. Entonces, ¿qué traduce esto? Índice estacional es ese promedio que encontramos, lo multiplicamos por el pronóstico calculado que fue el que hicimos con el Excel, el computador, y lo dividimos en el número de periodos. Para el caso de nosotros el número de periodos fueron 4, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Pero si hubieran sido 3 trimestres, serían 3 trimestres, perdón, 3 cuatrimestres, o si hubieran sido 6 bimestres, tendría que ser 6 bimestres, ¿listo? Entonces tiene esa variabilidad. Vamos para el Excel y lo vamos a hacer de una vez. Entonces, vamos a darnos cuenta que estos son los más importantes. Esto que tenemos acá es lo más importante. Voy a hacer la fórmula aquí rápidamente como para tenerla. Sí, voy a colocar por acá ecuación. Esto es bueno que lo hagan para que vayan soltando un poquito en Excel. Entonces, si ya conocemos bien Excel, pues no hay ningún problema, pero los que no, pues la idea es que hagan todo este tipo de actividades de hacer, entrar ecuaciones, trabajar con gráficos, etcétera, etcétera. Entonces, decimos que el pronóstico, vamos a colocarlo acá, el pronóstico para el trimestre 1 es igual a, entonces me vengo por acá, selecciono índice estacional del trimestre 1, ¿sí? Tiene que ser de ese trimestre, multiplicado por el pronóstico calculado del año, para el caso de nosotros, 2021, y eso lo vamos a dividir, ¿sí? Entre el número de periodos, que para el caso de nosotros, acuérdense que los periodos son 4. Esa sería la fórmula. Entonces, aquí les dejo la fórmula para que la hagan y ahora la vamos a hacer. Entonces voy a venir para acá, voy a pegar un poquito de esto para que lo vean y me voy a acercar y lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo sería esto? Bajémoslo esto un poquito. Bajemos esto un poquito más para ver. Y ahora sí lo vamos a hacer. Entonces aquí sería lo más importante. Primero, esto es igual a índice estacional. Entonces, índice estacional para este trimestre es 0.77 multiplicado por el pronóstico del 2021. Aquí lo tenemos, aquí calculamos con el computador. Y esto lo dividimos entre el número de periodos que va a ser 4. Entonces decimos que para ese trimestre 1 del año 2021, el pronóstico para ese periodo es de 540. Entonces vamos a
bajarle un poquito los datos, vamos a los enteros para que no haya problema. Lo mismo va a ser para el segundo, esto va a ser igual a, nuevamente, índice estacional, pero es del siguiente, ¿cierto? Multiplicado por el pronóstico de ese año, ¿cierto? Y a eso lo vamos a dividir entre 4. Vamos para el 3, nuevamente, abro paréntesis, índice estacional del trimestre 3 multiplicado por el pronóstico, ¿cierto? General, diría yo, el pronóstico del año, dividido en el número de periodos. Y por último, índice estacional, digamos que ese es el único que cambia porque para el resto podemos anclarlos, o sea, el pronóstico lo podemos anclar por el pronóstico y pues el 4 es una constante que se está repitiendo. Entonces, si yo tomo estos datos y los sumo, ¿sí? Por acá me ayuda el Excel. Decimos que el recuento son 4 datos y que la suma da 2809. Entonces mira que la suma de estos datos tiene que concordar, lógicamente, con el pronóstico que hemos sacado. Entonces digamos que este pronóstico que nos da lo hemos distribuido dependiendo de estos pesos, ¿sí? Estos son los valores ponderados. ¿Para qué? Para que el pronóstico que nosotros estamos, en este caso, realizando, tenga, pues lógicamente, el comportamiento histórico de la demanda. Entonces vamos a ver si pasa o no pasa eso. Para saber o hacerlo tendríamos que irnos directamente para la gráfica. Esta gráfica que me la tiré colocándola en rojo. Entonces, ¿cómo quedaría esta gráfica? Vamos a hacer una edición rápida de esto. Entonces, formato de área de gráfica, quitémosle ese color que está horrible, quitámosle un blanco, ya listo, ahora sí, ya quedó normal. Y vamos a mirar un poquito, yo creo que ya podemos alejar este, listo. Miremos qué va a pasar. Entonces, yo tomo la gráfica y me muestra los datos, ¿sí? Entonces, si yo selecciono la gráfica, cerremos esto, tengámosla por acá pegadita, vamos a acercarnos. Démonos cuenta que aquí está el dato del 2020. Vamos a mirar qué pasa con el pronóstico. Voy a bajarme. ¡Pum! Y el pronóstico del año 2021 persigue el comportamiento de las demandas históricas. Por tanto, lo que busca esta técnica es que, lógicamente, a través del análisis de los índices, el pronóstico haga efectivamente una persecución de esa demanda para que cuando nosotros vayamos a hacer toda la planeación de los procesos en confección, pues tengamos un referente de cuándo, ¿sí? Y cuánto solicitar en el caso que tengan que ser insumos, materiales, mano de obra, etcétera, etcétera. ¿Listo? Como me están pidiendo para el año 2021 y 2022, vamos a hacer también el del 2022. Entonces, vamos a hacerlo acá rápidamente. Un poquito más rápido sería la siguiente forma. Entonces, yo diría, pronóstico es igual, ahí hemos dicho, índice estacional, ¿sí? Y pues a este, que es el que vamos a sacar ahora el año 2022, le vamos a colocar F4 para que nos quede anclado. Y lo vamos a ir entre 4. Y lo único que tenemos, aquí pasó algo interesante, salió un negativo. ¿Por qué? Porque estoy restándolo. Lo que tengo que hacer es multiplicarlo. Y lo único que hacemos acá es solamente hacer el barrido y ya tenemos los datos. Si nos damos cuenta por acá y aumentamos un poquito, démonos cuenta que aquí nos tiene que dar 2.884, aquí nos da 2.285. Digamos que pues lo mismo, el Excel no lo está redondeando, entonces están bien los datos. Y si lo queremos graficar, pues simplemente lo que vamos a hacer acá es que selecciono la gráfica y jalo hacia abajo. Y ya tengo nuevamente, date cuenta que para el año 2022, que es el azul, ¿sí? No solamente nos está pronosticando que va a aumentar la demanda, sino que nos está yendo el trimestre a trimestre cuánto tenemos que realizar para que pues nuestra demanda, que no es un comportamiento totalmente lineal, ¿sí? Pues lógicamente la podamos analizar teniendo en cuenta sus comportamientos variables, ¿sí? Que guardan una tendencia. Entonces,
el objetivo de este video pues es mostrarles rápidamente cómo realizar un cálculo de índices estacionales. Lógicamente que se propone que se haga este ejercicio con mínimos cuadrados, fórmula general y fórmula simplificada. Lo pueden comprobar con Excel como lo hice. Y pues en este caso, eh, les dejo como de trabajo de formación este último. Entonces, por favor, quiero que lo tomen como apunte, ¿sí? Entonces, el último que les voy a dejar es este, un ejercicio 2 propuesto. Dice: la empresa de camisas Pequitas desea conocer el pronóstico de la demanda para el año 2021, para lo cual cuenta con los siguientes datos históricos. Pues van a tomar esos datos, van a utilizar mínimos cuadrados, ¿sí? Y la idea, ¿cuál es? La idea es que pronostiquen también, ¿sí? 2021 y pronostiquen también el año 2022, ¿sí? Y pronostiquen el año 2025 para que practiquen. Sí, estos no problemas son seguidos. Este 2025 lo único que variará será X. Des en cuenta que aquí ya no estamos trabajando con 4, sino estamos trabajando con 6. Estamos hablando de bimestres. Entonces la idea es que apliquen la información que les he puesto. Entonces les dejo un minutico aquí para que ustedes tomen el pantallazo y pues la idea es que esto me lo envíen a través de los medios que ya hemos propuesto dentro del trabajo que llevamos. Entonces les deseo una feliz tarde, noche o días, dependiendo de la hora en que estén.